Para empezar hablaremos de lo que es un electroimán. Es un dispositivo magnético que se vuelve magnético cuando se le aplica cierta corriente eléctrica y pierde esa propiedad cuando la corriente cesa. Este está compuesto por un núcleo de material ferromagnético, como es el hierro, alrededor del cual se enrolla un alambre conductor por el cual circula la corriente eléctrica. El campo magnético que es generado por el electroimán es proporcional a la intensidad de la corriente y puede ser controlada fácilmente, lo que lo hace útil en aplicaciones como motores eléctricos, relés y dispositivos de separación magnética. Su principal característica es que puede activarse y desactivarse controlando el flujo de la electricidad. Como por ejemplo, imagina que tienes un clavo grande de hierro y lo envuelves con un alambre de cobre, dando muchas vueltas alrededor. Cuando conectas ese alambre a una batería o pila, pasa electricidad y el clavo se convierte en un imán que puede atraer cosas de metal como clips o tornillos. Y un dato curioso es que si pagas la electricidad, el clavo deja de ser un imán. Por eso los electroimanes son muy útiles. Se usan en grúas, para elevar autos viejos o en timbres. Una de las ventajas del electroimán es que es controlable. A diferencia de un imán permanente, un electroimán se puede encender y apagar fácilmente. La segunda sería que su fuerza es ajustable. La intensidad del campo magnético puede modificarse ajustando la cantidad de corriente dependiendo las vueltas que le demos al alambre. Una de sus desventajas sería el calentamiento, ya que si se mantiene funcionando por mucho tiempo, el electroimán puede sobrecalentarse, lo que podría dañarlo o disminuir su eficiencia. Es importante monitorear su temperatura. Y otra sería la pérdida de fuerza. El objetivo de la práctica es que el estudiante comprenda y aplique los principios básicos del electromagnetismo mediante la construcción de un electroimán casero, analizando la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético generado. Asimismo, se busca que el alumno desarrolle habilidades prácticas en el manejo de materiales eléctricos y observe de forma experimental el funcionamiento de un electroimán y su capacidad para interactuar con objetivos metálicos. Y estos son los materiales: una pila de 9 volts, un portapilas, un clavo de hierro largo o una barrita de hierro, hilo de cobre fino, 2 trozos de cable, cinta adhesiva, clips o tornillos. Y los pasos a seguir son: tomar el clavo o la barra de hierro y comience a enrollar cuidadosamente el hilo de cobre alrededor de este. Asegúrese de que las vueltas queden lo más ajustadas posibles y estén alineadas sin superponerse. Deje aproximadamente 5 centímetros de hilo libre en ambos extremos antes y después de comenzar el enrollado. Una vez que haya cubierto alrededor de 5 centímetros del clavo con las vueltas de hilo, fije la bobina utilizando cinta adhesiva para asegurar que el alambre no se desplace durante el experimento. Número 3. Repita el proceso de enrollado y fijación con cinta adhesiva si desea reforzar el campo magnético, teniendo cuidado de mantener los extremos de hilo libres para su conexión. 4. Corte el hilo al finalizar, asegurándose de que ambos extremos tengan una longitud suficiente, aproximadamente 5 centímetros, para facilitar su conexión con los cables. 5. Conecte uno de los extremos de los cables al portapilas y los otros extremos a los extremos libres del hilo de cobre que sobresale del solenoide. Verifique que las conexiones estén firmes y seguras. Número 6. Con la pila conectada, utilice el clavo o la barra para intentar levantar clips o tornillos pequeños. Observe y registre los resultados obtenidos. Número 7. Desconecte los cables de la pila y repite el intento de levantar clips o tornillos. Compare este resultado con el obtenido en el paso anterior. Número 8. Realice observaciones y registre las diferentes diferencias entre el comportamiento del clavo o barra con y sin corriente eléctrica.
tomando nota de las implicaciones prácticas del fenómeno observado. El electroimán es un dispositivo que genera un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Su funcionamiento se basa en los principios del electromagnetismo descubiertos por Hans Christian Ørsted y desarrollados por André-Marie Ampère y Michael Faraday. Se hace pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, generalmente un alambre de cobre enrollado en forma de bobina o también llamado solenoide. La corriente genera un campo magnético alrededor del alambre según la ley de Ampère y la regla de la mano derecha. Si la bobina se enrolla sobre un material ferromagnético, el campo magnético se amplifica considerablemente. A diferencia de un imán permanente, el electroimán solo funciona mientras la corriente está circulando. Al apagar la corriente, el campo magnético desaparece. Los factores que pueden afectar su potencia pueden ser el número de vueltas. Mientras más vueltas tenga la bobina, el campo magnético es más fuerte. La intensidad de la corriente, mientras más corriente tenga, va a generar más magnetismo. Y el tipo de núcleo. El hierro dulce mejora la eficiencia porque se imanta y se desimanta muy rápido. Algunos ejemplos del uso de los electroimanes serían en motores eléctricos, timbres y reles, grúas industriales para mover metales, generadores eléctricos, discos duros de computadoras. Mi conclusión es que los electroimanes son pequeños dispositivos que convierten la energía eléctrica en un campo magnético y aparte tienen una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. Por ejemplo, en los electrodomésticos que utilizamos diariamente, en los motores de algunos autos y trenes. Aparte son unos campos de la ciencia que nos ayudan demasiado en nuestro día a día. Mi conclusión es que el electroimán es una herramienta súper interesante porque usa la electricidad para crear magnetismo. Lo mejor de todo es que puedes prenderlo y apagarlo cuando quieras. Esto lo hace útil para un montón de cosas, como levantar metales con grúas o algunos aparatos. Como mi conclusión, en esta práctica se demostró el principio del electromagnetismo, evidenciando cómo la electricidad puede generar un campo magnético. Al construir el electroimán con una bobina de alambre y una fuente de corriente, se comprobó que éste puede atraer objetos metálicos cuando la corriente está encendida y pierde su magnetismo al apagarla. Los resultados muestran que la intensidad del campo magnético depende de factores como el número de vueltas a la bobina, la intensidad de la corriente y el tipo de núcleo utilizado. Además, la experimentación permitió comprender aplicaciones prácticas del electroimán en la vida cotidiana, como en motores, grúas y sistemas de seguridad. En conclusión, la práctica fue efectiva para visualizar y entender cómo funcionan los electroimanes, destacando su importancia en la tecnología y en la industria.